Bienvenidos, cazadores de misterios. ¿Están listos para una historia que les pondrá la piel chinita? El umbral de las sombras silenciosas no es solo un cuento. Es una advertencia del más allá. Amelia Ríos era una simple obrera en una fábrica cualquiera, hasta que los 12 aparecieron. 12 tipos rarísimos que no sudaban, no parpadeaban y cuyas sombras hacían lo que les daba la gana. Cuando Amelia descubrió el portal escondido en las ruinas de San Jerónimo, entendió algo importante: hay cosas que es mejor no saber. ¿Qué onda con ese lugar llamado Eternum, con su cielo color sangre y árboles con hojas de espejo? ¿Por qué andan espiando a los humanos como si fueran ratas de laboratorio? ¿Y qué pasa cuando alguien, como Amelia, se mete donde no la llaman? Si se animan a escuchar esta historia que les va a quitar el sueño, pónganle un vamos en los comentarios y nos aventamos. Y ojo, cazadores, a veces las historias más escabrosas son las que dicen que son pura fantasía. Y no olviden activar la campanita para no perderse cuando subamos la primera parte. La fábrica de almas grises. El despertador sonó como un disparo en la oscuridad. Amelia Ríos abrió los ojos, pero la habitación seguía sumida en una penumbra azulada, como si el alba se resistiera a llegar. Su mano buscó a tientas el aparato, apagándolo con un golpe seco. Respiró hondo, sintiendo el peso de otra jornada idéntica a la anterior. Otro día más, pensó, mientras los huesos le crujían al incorporarse. El agua de la ducha estaba fría, como siempre. La presión era apenas un hilillo que resbalaba por su espalda, incapaz de lavar más que el sudor, nunca la fatiga. Se vistió mecánicamente, overol azul, botas con suela gastada, el cabello recogido en una coleta desaliñada. No había espejo en su pequeño departamento, pero no lo necesitaba. Sabía que su reflejo mostraría los mismos ojos grises, las mismas ojeras moradas, la misma boca apretada en una línea resignada. La fábrica. El aire olía a aceite industrial y metal caliente, una mezcla que se le pegaba a la piel y a la ropa, imposible de sacudir incluso después de horas de haber salido. Las luces fluorescentes de la nave principal parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras nerviosas sobre las máquinas. El sonido era un martilleo constante, engranajes girando, correas transportadoras avanzando, el clan metálico de las piezas al chocar entre sí. Amelia caminó hacia su estación, pasando junto a los grupos ya formados, cada uno en su burbuja de normalidad ficticia. Los futbolistas hablaban a gritos de un partido que nunca jugarían bien, la cerveza del fin de semana pasado aún en su aliento. Las chismosas susurraban nombres, reían con dientes afilados, listas para devorar reputaciones. Los religiosos pasaban fotos de vírgenes entre las cajas de herramientas, rezando por un milagro que no llegaría. Los creídos se pavoneaban con sus promociones imaginarias, mirando por encima del hombro. Los raros, los del anime, los cómics, los videojuegos. Los únicos que, en el fondo, no fingían ser otra cosa. Amelia no pertenecía a ninguno. Saludaba, asentía, incluso reía cuando era necesario, pero siempre flotando en el limbo de los que no encajan. La llegada de los 12. Fue en el comedor cuando los vio por primera vez. Habían llegado esa mañana, 12 figuras que avanzaban en perfecta sincronía, como si estuvieran conectadas por un mismo hilo invisible. No hablaban, no reían, no sudaban. Amelia los observó desde su mesa solitaria. Eran alto, delgado, con una postura que parecía desafiar la gravedad. Lisandra, pelo negro lacio, cortado en un ángulo perfecto, como si lo hubieran medido con láser. Talos, el más robusto del grupo, pero con movimientos fluidos, casi felinos. Veira, Kael, Nim, Sorin, Hilaria, Dagan, Sara, Oren, Nixis. Todos con nombres que sonaban a sílabas arrancadas de un idioma olvidado. Se sentaron juntos, como era de esperarse, pero nadie sacó comida. Nadie habló. Solo se miraron, como si las palabras fueran superfluas. Amelia sintió un escalofrío. ¿Nuevos?, le preguntó a Renato, el único del grupo de los raros que a veces le dirigía la palabra. Sí, contratados anoche. Nadie sabe de dónde salieron, respondió, bajando la voz. El supervisor ni siquiera los entrevistó. Solo llegaron con papeles firmados y... listo.
Amelia volvió a mirarlos. En ese momento, Lisandra giró la cabeza y la miró fijamente. No era una mirada normal. No era curiosidad, ni reconocimiento, ni siquiera hostilidad. Era como si la estuviera diseccionando. Amelia apartó la vista, el corazón latiéndole con fuerza. Algo estaba mal. Algo muy mal. Los 12 sin rostro. El segundo día con los 12 en la fábrica comenzó con un silencio distinto. Amelia lo notó al subir al transporte. Normalmente, el vehículo era un hervidero de conversaciones matutinas, bostezos y el olor a café barato derramado en tazas de unicel. Pero hoy, el aire estaba quieto, denso, como si alguien hubiera absorbido todo el sonido. Y entonces los vio. Los 12 ya estaban sentados, distribuidos en parejas a lo largo del pasillo. Perfectamente alineados. No hablaban. No miraban por las ventanas. Simplemente existían, inmóviles, con las manos apoyadas sobre los muslos en idéntica posición. Amelia sintió que la piel se le erizaba. Movimientos de marionetas. En la fábrica, su presencia era aún más perturbadora. Mientras los demás operarios caminaban con la pesadez de quien arrastra sueños rotos, los 12 se desplazaban con una precisión mecánica. Sus pasos no hacían ruido. Sus overoles, azules como los de todos, pero de un tejido más grueso, casi vintage, no arrugaban. Y sus rostros no sudaban. Amelia se fijó en eso mientras trabajaba en su estación. El calor en la nave era asfixiante, el aire cargado de vapor de metal y aceite quemado. Todos tenían la frente brillante, las mejillas enrojecidas. Excepto ellos. Como si no fueran de carne, pensó, y el solo hecho de imaginarlo le hizo tragar saliva con fuerza. El frío que los seguía. A la hora del almuerzo, Amelia decidió acercarse. No sabía por qué. Quizás era la misma curiosidad que lleva a los niños a tocar una estufa caliente, sabiendo que va a doler pero necesitando comprobarlo. Se dirigió hacia su mesa con una bandeja temblorosa en las manos. El comedor estaba lleno, pero alrededor de los 12 había un espacio vacío, como si los demás instintivamente evitaran acercarse. Y entonces lo sintió, frío. No el frescor de un aire acondicionado, sino algo más profundo, más viscoso, como sumergir las manos en agua estancada. ¿Necesitan ayuda?, preguntó Amelia, forzando un tono amable mientras se detenía frente a Lisandra. Son nuevos, ¿verdad? A veces los procedimientos aquí son un poco. Lisandra alzó la vista. Sus ojos no tenían brillo. No es necesario, respondió, con una voz que no era un susurro, ni un murmullo, sino algo plano, como una grabación reproducida a media velocidad. Los demás ni siquiera la miraron. Siguieron sentados, sus platos intactos, como si la comida fuera un decorado y no algo real. Amelia sintió un nudo en el estómago. Ah, bueno, si necesitan algo, ya saben, murmuró, retrocediendo. Al alejarse, notó que todos los 12 giraban ligeramente la cabeza hacia ella, al unísono, como si estuvieran conectados. El susurro que no era un susurro. Esa tarde, mientras Amelia revisaba una pieza en la línea de ensamblaje, escuchó voces. Eran los 12, agrupados cerca de la máquina de soldadura. Sus labios se movían, pero los sonidos que salían no eran palabras, sino una cadencia extraña, gutural, como si estuvieran hablando al revés. Amelia se quedó paralizada. Y entonces, Talos se dio la vuelta y la miró. No había sorpresa en su expresión. No había nada. Solo esos ojos oscuros, demasiado negros, fijos en ella como si ya hubiera sabido que estaría escuchando. Amelia desvió la mirada de inmediato, el corazón golpeándole las costillas. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, ya no estaban allí. Pero en el piso, justo donde habían estado parados, había una mancha oscura, como si el concreto se hubiera quemado en un círculo perfecto. Las miradas en la oscuridad. El transporte de regreso fue aún peor. Amelia se sentó al fondo, tratando de pasar desapercibida, pero podía sentir sus miradas. Los 12 no hablaban, no se reían, solo la observaban, desde distintos puntos del vehículo, con esa quietud antinatural. Y entonces, cuando el transporte pasó por una calle particularmente oscura,
Iluminada solo por el parpadeo de un farol averiado, Amelia vio algo que no debería haber visto. Por un instante, sus rostros no reflejaron luz. Como si fueran huecos. Como si detrás de esa piel no hubiera nada. La ruta del transporte 47. El transporte 47 era una reliquia quejumbrosa de otra época. Amelia lo sabía cada mañana al subir, cuando el escalón de metal crujía bajo sus botas como un hueso roto. El vehículo olía a humedad antigua, a lluvia acumulada en las juntas de las ventanas, a asientos de vinilo agrietados que exudaban el sudor de décadas de pasajeros. Las luces intermitentes proyectaban sombras enfermizas sobre los rostros cansados de los obreros, y el motor ronroneaba con un sonido entre tos y gruñido, como si cada arranque fuera su último. Pero esa mañana, Amelia no prestó atención a los ruidos habituales. Estaba demasiado concentrada en los 12. El ritual de las paradas. Desde que los vio por primera vez, había notado un patrón. Los 12 siempre se bajaban en las ruinas de San Jerónimo. Nunca antes, nunca después. Siempre ahí, una zona muerta en la ruta, donde ni siquiera los indigentes se atrevían a dormir. El conductor, un hombre calvo con ojos vidriosos, nunca comentaba nada. Pero Amelia había notado algo extraño. El transporte siempre se detenía exactamente 30 segundos más cuando ellos descendían, como si el tiempo mismo se doblara a su alrededor. El plan. Amelia se mordió el labio mientras el transporte avanzaba por la avenida principal, las ventanas empañándose con el aliento de los pasajeros. Tengo que saber a dónde van, pensó. Pero seguirlos directamente era demasiado arriesgado. Ellos ya la vigilaban. Lo había sentido cada día, esas miradas como agujas clavándose en su nuca mientras trabajaba. Así que ideó un plan. Fingiría quedarse dormida. Era sencillo. Subiría al transporte como siempre, se acomodaría en su asiento cerca de la parte trasera, y cuando los 12 se levantaran para bajar, cerraría los ojos y dejaría pasar su parada. Luego, al llegar a las ruinas, despertaría abruptamente, como si se hubiera pasado de su destino, y bajaría disculpándose. Y entonces los seguiré, pensó, aunque el solo imaginarlo le hizo un sudor frío recorrerle la espalda. El latido del motor. Esa tarde, todo salió como lo había planeado. Los 12 subieron al transporte en perfecto silencio, ocupando sus asientos distribuidos estratégicamente. Amelia se sentó cerca de la salida trasera, apoyando la cabeza contra la ventana fría. El motor del transporte retumbaba como un corazón enfermo, cada vibración recorriendo el cuerpo de Amelia como un electrocardiograma de ansiedad. Cálmate, se dijo, clavando las uñas en las palmas de sus manos. Solo son personas. Personas raras, pero personas al fin. Pero no estaba segura de creérselo. No después de lo que había visto. No después de sus ojos sin brillo. Las ruinas de San Jerónimo. El transporte comenzó a disminuir la velocidad. Amelia entreabrió los ojos lo justo para ver a los 12 levantarse al unísono, como marionetas cuyos hilos hubieran sido jalados al mismo tiempo. Avanzaron hacia la salida, sus pasos sin sonido, sus cuerpos moviéndose con esa fluidez que no era humana. El transporte se detuvo. La puerta se abrió con un chillido metálico. Uno por uno, los 12 descendieron, desapareciendo en la oscuridad que se acumulaba alrededor de las ruinas. Amelia contó mentalmente. 1, 2, 3. El conductor no movía un músculo. Los otros pasajeros miraban sus teléfonos, indiferentes. 10, 11, 12. La puerta seguía abierta. Los segundos pasaron. 30 exactos. Entonces, con un gruñido hidráulico, la puerta comenzó a cerrarse. Amelia actuó. Espere. Me pasé, gritó, saltando de su asiento con una urgencia que no tuvo que fingir. El conductor gruñó, pero detuvo el cierre de la puerta. Amelia bajó corriendo, las botas golpeando el pavimento agrietado. El transporte arrancó de inmediato, dejándola sola en la noche, frente a la silueta fantasmal de las ruinas de San Jerónimo. Y entonces, en la distancia, vio movimiento. Los 12 estaban allí, avanzando hacia el corazón de las ruinas. Amelia respiró hondo. Y comenzó a seguirlos. El portal en las ruinas.
Las ruinas de San Jerónimo respiraban silencio. Amelia avanzó con cuidado, pisando escombros que crujían como huesos bajo sus botas. La maleza crecía entre las grietas del pavimento, enredándose en los restos de lo que alguna vez fueron casas. Las paredes, descascaradas y mugrientas, mostraban grafitis descoloridos, rostros deformes, símbolos que no reconocía, pintados con saña hace años. El aire olía a tierra mojada y a algo más, algo metálico, como cobre viejo. A lo lejos, las siluetas de los 12 se movían entre las sombras, avanzando hacia el centro de las ruinas. Amelia contuvo la respiración y siguió. El umbral. De pronto, los 12 se detuvieron. Formaron un círculo perfecto en un claro entre los escombros, un espacio demasiado geométrico para ser natural. Y entonces, el aire se partió. Un sonido agudo, como cristales rompiéndose en cámara lenta, resonó en el espacio. El suelo tembló levemente bajo los pies de Amelia, y antes de que pudiera reaccionar, una luz violeta pulsante emergió del centro del círculo. Era un portal. No una metáfora, no una ilusión. Un verdadero umbral, desgarrando el aire como si la realidad fuera solo un velo frágil. Los bordes brillaban con una energía inquieta, y en su centro, Amelia podía ver otro lugar, un cielo teñido de rojo sangre. Árboles con troncos retorcidos y hojas plateadas que reflejaban la luz como espejos. Eternum. El nombre le llegó a la mente sin saber por qué, como si el mismo portal se lo hubiera susurrado. Los 12 comenzaron a cruzar, uno por uno, sus figuras distorsionándose al pasar por el velo luminoso. Amelia no pensó. Actuó. El cruce. El primer paso fue como sumergirse en agua helada. Un vértigo repentino la sacudió, el mundo girando violentamente a su alrededor. El aire se volvió denso y dulzón, como si respirara miel envenenada. Por un instante, creyó que sus pulmones colapsarían, que su cuerpo se desarmaría molécula a molécula. Y entonces, cayó de rodillas al otro lado. El suelo era frío, demasiado liso para ser tierra. Alzó la vista. Eternum se alzaba ante ella. El cielo era una mancha carmesí, sin sol, sin nubes, solo una luz roja que parecía emanar del mismo aire. Los árboles, si es que podían llamarse así, se retorcían hacia arriba, sus ramas como dedos huesudos, sus hojas plateadas tintineando con un sonido de cristal al chocar entre sí. A lo lejos, estructuras que podrían haber sido casas se alzaban en formas imposibles, esferas perfectas sobre bases angulosas, sin puertas ni ventanas visibles. Y entonces lo entendió. Este no era su mundo. Un movimiento a su izquierda. Los 12 estaban allí, mirándola. Y ahora sabían que los había seguido. Eternum, el refugio de los observadores. El aire de Eternum pesaba como plomo en los pulmones de Amelia. Se incorporó temblorosa, sintiendo como el suelo, una superficie negra y pulida que parecía absorber la luz, emitía un leve zumbido bajo sus pies. Las casas esféricas se alzaban alrededor como burbujas de cristal ahumado, sin puertas, sin ventanas, solo superficies lisas que reflejaban distorsionadamente el cielo rojo. Las calles no estaban pavimentadas con adoquines ni asfalto, sino con gemas negras incrustadas en patrones geométricos hipnóticos, que brillaban débilmente al ser pisadas. Y los habitantes. Figuras altas y delgadas se movían entre las estructuras, sus cuerpos envueltos en túnicas que flotaban sin viento. Su piel era translúcida, como papel de arroz viejo, dejando ver el trazo azulado de venas y tendones bajo la superficie. No tenían ojos, solo huecos profundos donde deberían estar, y sus bocas se movían constantemente, murmurando en un idioma que hacía que los dientes de Amelia vibraran. No son humanos, pensó, y el terror le cerró la garganta. Nada aquí lo es. Descubierta. Un sonido metálico a sus espaldas. Amelia giró justo a tiempo para ver a los 12 avanzando hacia ella, sus formas humanas empezando a descomponerse, como máscaras de cera derritiéndose. La piel de Lisandra se rasgó verticalmente, revelando una segunda boca llena de dientes en forma de aguja en su cuello. Talos alzó una mano, y Amelia vio como sus dedos se alargaban, las uñas convertidas en garras curvas de un negro brillante. TSSSKB, gritó Eiran, y su voz no era humana, sino un chirrido de insecto amplificado. El sonido desencadenó el caos.
Los habitantes de Eternum giraron hacia Amelia al unísono, sus bocas abriéndose en gritos guturales que retumbaban en los huesos. Uno de ellos alzó un brazo, y de su palma surgió un disparo de energía cristalina, un relámpago violeta que pasó a centímetros de la cabeza de Amelia, quemándole el aire. «No. Aléjense», gritó ella, retrocediendo. Pero sabía que no la entendían. O que no les importaba. La huida. Amelia corrió. Las calles de Eternum se retorcían como venas vivas, cambiando de dirección cuando ella intentaba orientarse. Las gemas del pavimento quemaban a través de las suelas de sus botas, dejando un rastro de humo. A su alrededor, las paredes de las casas esféricas se ondulaban, como si respiraran. Los disparos de energía la perseguían, iluminando los callejones con destellos púrpuras. El olor a ozono quemado le llenaba la nariz, mezclado con algo dulce y podrido, como fruta en descomposición. «El portal», pensó desesperada, «tengo que encontrarlo». Giró en una esquina y lo vio. El umbral violeta aún parpadeaba en el centro de una plaza, pero se estaba cerrando, sus bordes contrayéndose como una herida cicatrizando. Detrás de ella, los dos se avanzaban, sus pasos ahora demasiado rápidos, demasiado fluidos, como si ya no tuvieran que fingir humanidad. Amelia reunió sus últimas fuerzas y se lanzó hacia el portal. El mundo se desgarró alrededor suyo. Un estruendo sordo. Un vacío en el estómago. Y entonces... tierra. Dura, fría, real. Amelia abrió los ojos. Estaba de vuelta en las ruinas de San Jerónimo, tirada en el suelo, con el sabor a cobre de la sangre en la boca. El portal había desaparecido. Pero en el aire quedaba un eco, un susurro que no era voz ni lenguaje, pero que entendió perfectamente. «Encontraremos tu rastro». Las miradas que no cesan. El reloj marcaba las 6:47 am cuando Amelia entró a la fábrica. Sus manos temblaban. Había pasado la noche en vela, con las luces encendidas y un cuchillo de cocina bajo la almohada. Cada sombra en su departamento había respirado con vida propia, cada crujido del piso había sido un paso acercándose. Pero lo peor no eran los sonidos. Eran los susurros. Aquellas voces que no venían del exterior, sino de dentro de su cráneo, como gusanos reptando en su médula. «Sabemos dónde vives». El regreso. La nave principal de la fábrica parecía más grande hoy, los pasillos más largos, las máquinas más ruidosas. Amelia caminó hacia su estación con la espalda recta, sintiendo como el sudor le corría por la columna vertebral. Sabía que estaban allí antes de verlos. Los 12 ya ocupaban sus puestos. No parecían diferentes. Overoles impecables, movimientos eficientes. Pero ahora Amelia veía lo que otros no podían. La forma en que Lisandra giraba la cabeza demasiado lejos al pasar cerca de ella. Como Talos dejaba marcas de garras en las planchas de metal que manipulaba. Que Eiran nunca parpadeaba. Nunca. Y lo peor, todos la miraban. No de frente, no abiertamente. Era en los reflejos de las máquinas pulidas, en los charcos de aceite en el piso, en el vidrio ahumado de las ventanas altas. Donde quiera que Amelia mirara, al menos uno de ellos ya la estaba observando. El espejo del baño. A la hora del almuerzo, Amelia se encerró en el baño de mujeres. Necesitaba un respiro. Un momento sin esas miradas que le perforaban la piel. Se apoyó en el lavabo, respirando entre dientes cerrados. El espejo estaba empañado por la humedad, y ella pasó una mano para limpiarlo. Su reflejo apareció, pálido, los ojos rodeados de ojeras moradas. Y entonces, algo se movió detrás de ella. Amelia se quedó paralizada. En el espejo, entre el vapor, una figura alta se materializó por un instante, Eiran, pero no el Eiran humano. El otro. El de la piel translúcida, los huecos en lugar de ojos, la boca llena de agujas. No estás segura en ningún lugar. La voz surgió del espejo mismo, y Amelia retrocedió con un grito ahogado, golpeando la pared. Cuando miró de nuevo, solo estaba su reflejo, demacrado y asustado. Pero en el vidrio, donde su mano lo había limpiado, quedaban marcas de uñas que no eran las suyas. La amenaza en la oscuridad. El turno terminó tarde esa noche. Amelia fue la última en salir, habiéndose asegurado de que los 12 ya se hubieran ido. El estacionamiento estaba desierto.
iluminado solo por faroles que parpadeaban intermitentemente. El aire olía a lluvia próxima. Caminó rápido, las llaves entre los dedos como un arma improvisada. Faltaban 10 pasos para llegar al transporte cuando las luces se apagaron. No gradualmente, no como un corte de energía, como si algo hubiera absorbido la luz. Amelia. La voz vino de todas direcciones a la vez. Era Talos, pero no el Talos de la fábrica. Era la voz que había escuchado en Eternum, gutural, vibrante, como si varias gargantas hablaran al unísono. Ella giró en círculos, pero solo había oscuridad. Tu voz es un riesgo. Un sonido de pasos. No frente a ella. No detrás. Arriba. Amelia alzó la vista y vio sombras moviéndose en el techo del estacionamiento, como insectos gigantes. Silencio. Un grito se ahogó en su garganta. O el umbral se abrirá bajo tus pies. Las luces regresaron de golpe. El estacionamiento estaba vacío. Pero en el piso, justo donde Amelia había estado parada, había una mancha negra y brillante, como un charco de alquitrán. Y por un segundo, antes de que desapareciera, creyó ver un ojo abrirse en su superficie. El juego de las sombras. La cafetería de la esquina olía a café quemado y pan viejo. Amelia eligió la mesa del fondo, cerca del baño, donde la luz fluorescente parpadeaba como un corazón moribundo. Sus dedos tamorileaban sobre la mesa, marcando un ritmo nervioso. Había llegado media hora antes, solo para asegurarse de que ellos no la siguieran. Renato apareció en la puerta, con su sudadera negra de Dark Souls y el pelo grasiento pegado a la frente. Miró alrededor con desconfianza antes de acercarse. ¿Qué pasa, Amelia? Parece que te persigue el FBI, dijo, deslizándose en la silla opuesta. Amelia se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro rasposo. Necesito que me creas. Renato arqueó una ceja, pero algo en su expresión cambió cuando vio sus ojos. Dime. La confesión. Las palabras salieron de Amelia como un torrente, los 12, el portal, Eternum, las amenazas. Renato no interrumpió, pero sus manos se cerraron alrededor de su taza de café hasta que los nudillos palidecieron. Cuando terminó, él miró hacia la ventana, como si esperara ver algo acechando en la calle. Válgame, Amelial, tragó saliva. Esto es como un sitpost de creepypasta hecho realidad. No es una broma, casi gritó ella, conteniéndose en el último segundo. Mira esto. Sacó su teléfono y abrió la galería. Las fotos que había tomado en las ruinas. Pero en lugar de imágenes claras, solo había borrones oscuros, manchas violetas y, en una de ellas, una silueta alargada con demasiados dedos asomándose desde el borde del marco. Renato palideció. ¿Y qué quieres que hagamos? Necesito pruebas. Algo que no puedan manipular. Él asintió lentamente, los ojos brillando con una mezcla de miedo y excitación. Tengo una cámara antigua. De esas que graban en cinta. Dicen que lo analógico es más difícil de alterar con cosas raras. Amelia sintió un destello de esperanza por primera vez en días. La grabación maldita. El plan era simple, filmar a los 12 sin que lo notaran. Renato trajo su cámara de video antigua, un modelo de los 90 que olía a polvo y plástico viejo. La escondieron en un locker cerca de la línea de ensamblaje, apuntando hacia la estación donde Aidan trabajaba. 3, 2, 1, Renato presionó récord. El LED rojo parpadeó. Funcionaba. Amelia contuvo la respiración. Pero entonces, las luces de la nave parpadearon. Un zumbido agudo llenó el aire, como el sonido de un televisor en el canal muerto. La cámara se apagó. Renato maldijo y la revisó. ¡Qué mierda! El compartimiento de la cinta se abrió por sí solo. El interior estaba carbonizado. Y en el locker, donde la cámara había estado apoyada, el metal estaba derretido, como si algo increíblemente caliente lo hubiera tocado. Amelia y Renato se miraron. Algo los había detectado. La guerra silenciosa. Los siguientes días fueron un infierno. Los 12 no necesitaban amenazas directas. Jugaban sucio. La lonchera de Amelia apareció con el contenido podrido, aunque acababa de empacarla esta mañana. Su teléfono se reiniciaba solo,
mostrando fotos que no había tomado, imágenes borrosas de su departamento, de su cama, de ella durmiendo. Los sueños. Oh, los sueños eran lo peor. Cada noche, el portal se abría en sus pesadillas, y algo del otro lado la llamaba con voz de cientos de susurros. Renato empezó a recibir regalos también. Un disco de Bloodborne rayado hasta lo irreconocible, con algo rojo y pegajoso entre los surcos. Notas anónimas en su casillero. No todos los juegos tienen finales felices. Pero lo más aterrador fue lo que ocurrió cuando Amelia intentó hablar con Marisol, la única supervisora que parecía humana en ese lugar. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca, Sara pasó entre ellas, rozando el brazo de Marisol. La mujer se quedó en blanco por un segundo, como un televisor sin señal. ¿En qué puedo ayudarte, Amelia?, preguntó, pero su voz era monótona, casi robótica. Nada, murmuró Amelia, retrocediendo. Sara sonrió. Demasiado dientes. El último movimiento. No podemos quedarnos aquí, Renato jadeó, encontrándose con Amelia en el baño de hombres, el único lugar sin cámaras. Están jugando con nosotros. Amelia asintió, mordiéndose el labio hasta sacar sangre. Tengo un plan, pero necesito que hagas exactamente lo que diga. Renato la miró, y por primera vez, Amelia vio miedo real en sus ojos. Dime. Ella sacó un mapa de las ruinas de San Jerónimo, marcado con círculos rojos. El portal se abre en esta zona. Mañana es la noche. ¿Y qué haremos? ¿Pedirles disculpas?, bromeó amargamente. Amelia no sonrió. Vamos a grabarlos desde el otro lado. El ritual de los nombres perdidos. La biblioteca municipal olía a polvo y papel en descomposición. Amelia pasó entre los estantes de madera oscura, sus dedos temblorosos rozando los lomos de libros antiguos. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas altas, pintando líneas doradas en el suelo que parecían sangre vieja secándose. Había pasado 3 horas buscando, siguiendo el rastro de notas al margen y referencias cruzadas, hasta encontrar lo que necesitaba. Crónicas de los viajeros del umbral, un estudio sobre entidades interdimensionales en folclore global. El libro era viejo, su cubierta de cuero gastada por el tiempo. Cuando lo abrió, una nube de polvo se elevó, haciendo que tosiera. Las páginas estaban llenas de ilustraciones de seres pálidos con ojos hundidos, de portales que brillaban con luz propia, de pueblos que desaparecían sin dejar rastro. Y entonces lo encontró. Un pasaje marcado con tinta roja. Los observadores, también llamados los 12 nombres perdidos, son exiliados de Eternum, condenados a estudiar otros mundos como castigo por sus crímenes. Se alimentan de la desesperación humana y preparan el camino para el gran despertar. Amelia sintió que el corazón le latía con fuerza. No son invasores. Son prisioneros, pensó, y estamos siendo su condena. La trampa en el almacén. El almacén de la fábrica siempre había sido un lugar oscuro, pero esa noche parecía respirar malicia. Amelia entró con cuidado, la linterna de su teléfono iluminando montañas de cajas apiladas. Renato había insistido en acompañarla, pero ella se negó. Esto era algo que tenía que hacer sola. ¿Alguien está ahí?, susurró, sabiendo que no habría respuesta. El aire olía a aceite y metal oxidado. Y entonces, algo se movió entre las sombras. Amelia giró, la linterna temblando en su mano. La luz reveló figuras paradas en círculo alrededor de ella. Los 12. Pero ya no parecían humanos. Sus pieles brillaban con un tono grisáceo y translúcido, como si la luz pasara a través de ellas. Lisandra dio un paso adelante, y Amelia vio que sostenía algo, un cuchillo de obsidiana, negro como la noche, afilado como una sonrisa. Eternum no es tu historia para contar, dijo Lisandra, pero su voz era diferente, como si miles de susurros hablaran al unísono. Amelia retrocedió, tropezando con una caja. ¿Qué son realmente?, logró decir, aunque cada palabra le quemaba la garganta. Talos se rió, un sonido que hizo que los dientes de Amelia vibraran. Somos lo que queda cuando se borra un nombre. Somos los que aprenden para que otros conquisten. La verdad de Eternum. Amelia sintió el frío de la pared a sus espaldas. No había salida. ¿Por qué yo?, preguntó.
tratando de ganar tiempo. Eiran se acercó, sus dedos alargándose como garras. Porque viste demasiado. Porque tu mente es interesante, resistente. ¿Y qué harán conmigo? Lisandra sonrió, mostrando una hilera de dientes demasiado afilados. Lo que se hace con todos los que descubren la verdad. Te borraremos. Como a los otros antes que tú. Amelia pensó en las fotos de empleados desaparecidos que había visto en la sala de archivos. En los informes de personas que nadie recordaba. ¿Cuántos han matado? Susurró. Talos inclinó la cabeza, como si la pregunta fuera graciosa. No los matamos. Los devoramos. Sus nombres, sus recuerdos, sus miedos. Así aprendemos. Así preparamos el camino. El círculo se cerró alrededor de Amelia. El cuchillo de obsidiana brilló bajo la tenue luz. Y entonces, el sonido de cristales rompiéndose. Todos giraron hacia la puerta del almacén. Algo estaba pasando afuera. Algo que no esperaban. La última carrera al umbral. La tormenta rugía sobre las ruinas de San Jerónimo como una bestia herida. Amelia corrió bajo la lluvia torrencial, los pies hundiéndose en el barro que olía a tierra podrida y metal oxidado. Los relámpagos iluminaban el cielo en ráfagas púrpuras, revelando por instantes las siluetas de los 12 tras ella, moviéndose demasiado rápido, demasiado fluidos, como sombras alargándose contra el suelo. Amelia. La voz de Renato llegó desde algún lugar a su izquierda. Amelia giró y lo vio emerger de entre los escombros, su sudadera negra empapada, el amuleto de su abuela, ahora completamente negro y goteando una sustancia espesa, colgando de su cuello. Renato, no deberías haber venido, gritó ella, pero el trueno ahogó sus palabras. Un relámpago cayó cerca, iluminando por un segundo el portal. Estaba allí, en el centro del fraccionamiento abandonado. Pero era diferente, inestable, como una herida abierta en el aire, sus bordes latiendo con luz violeta enfermiza. Y alrededor, formando un círculo perfecto, había 12 piedras negras que no estaban antes. La transformación. Los 12 los alcanzaron justo cuando la lluvia se convertía en una cortina impenetrable. Pero ya no eran humanos. Eiran fue el primero en cambiar, su boca se rasgó hasta las orejas, revelando filas de dientes como agujas. Lisandra alzó las manos, y sus dedos se alargaron en garras de obsidiana que brillaban bajo los relámpagos. Talos fue el peor, su piel se desgarró, revelando algo oscuro y retorcido debajo, como tinta viva. «Corre, Amelia», rugió Renato, empujándola hacia el portal. Ella tropezó, cayendo de rodillas en el barro. Los 12 avanzaron, sus voces fusionándose en un canto gutural que hacía vibrar el suelo. «No pueden escapar», dijo Eiran, pero su voz era 1000 voces, 1000 susurros de bocas que no deberían existir. «El ritual está completo». Renato se interpuso entre ellos y Amelia. «Amelia, el portal. Ahora». Ella miró hacia atrás. El portal parpadeaba, cerrándose. «El sacrificio». Renato sacó algo de su bolsillo, un frasco de vidrio lleno de líquido rojo. «Esto es por mi abuela, malditos», gritó, arrojándolo a los pies de los 12. El frasco estalló, y el líquido explotó en llamas azules, iluminando las caras deformadas de los 12 con un resplandor sobrenatural. Aullaron, retorciéndose como si el fuego los quemara por dentro. «Renato», Amelia gritó, extendiendo la mano. Pero él no corrió hacia ella. Se volvió, y por primera vez, Amelia vio que sus ojos estaban completamente negros, como los de ellos. «Lo siento», susurró. «Ellos. Ya me tenían desde hace tiempo». El amuleto en su cuello estalló, y una oscuridad espesa brotó de él, envolviéndolo. «Corre, Amelia. Ellos no perdonan». Los 12 se recuperaron, arrojándose sobre Renato. La última cosa que Amelia vio antes de saltar al portal fue como su cuerpo se deshacía como ceniza bajo sus garras. El umbral se cierra. El portal tragó a Amelia con un sonido de cristales rompiéndose. El mundo giró, su estómago se retorció, y por un segundo, vio Eternum al otro lado, el cielo rojo, los árboles de hojas plateadas, las figuras translúcidas esperándola. Pero entonces, algo la jaló hacia atrás.
El portal se cerró con un estruendo sordo, y Amelia cayó de bruces en el barro, de vuelta en las ruinas. A su alrededor, solo quedaban 11 piedras negras. La 12ª se había convertido en polvo. Y en el centro, donde el portal estuvo, había un nombre escrito en la tierra con ceniza. Renato. El relato de los susurros. Publicado en cuentosparanodormir.blog, autor, anónimo, fecha, 28 de marzo de 2025. Esta es una obra de ficción. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. El cursor parpadeó sobre la pantalla, burlándose de la mentira que Amelia acababa de escribir. Sus dedos temblaron al teclear el título. Los 12, una historia de terror laboral. El departamento estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de la cocina y el sonido distante de pasos en el techo, pasos que no correspondían a ningún vecino, porque ella vivía en el último piso. La cicatriz que no cierra. Amelia se frotó la muñeca izquierda sin pensar, donde la piel había cicatrizado en un espiral perfecto, como un pequeño portal congelado en su carne. La herida no sangraba, pero a veces, en la oscuridad, brillaba con un tenue resplandor violeta. El médico no había sabido explicarla. Algún tipo de quemadura química, había dicho, pero Amelia sabía la verdad. Era la marca de Eternum. Una lágrima cayó sobre el teclado. Renato habría sabido qué escribir. Renato, que ahora era un nombre en cenizas y un vacío en los registros de la fábrica. Nadie lo recordaba. Ni siquiera Marisol, quien ahora firmaba las listas de asistencia con una sonrisa vacía y pupilas demasiado grandes. Las sombras en el umbral. El blog era su única arma ahora. Amelia describió todo, los overoles impecables de los 12, el transporte 47, las ruinas, el portal. Pero omitió los detalles más importantes, los que harían que alguien, en algún lugar, reconociera la verdad. Al publicar la entrada, una ráfaga de viento golpeó la ventana, aunque no había brisa esa noche. En el reflejo del monitor, Amelia vio algo moverse detrás de ella. Una silueta alta. Demasiado delgada. Demasiado familiar. No giró. Sabía que no había nadie allí. O al menos, nada humano. La última línea. El blog permitía comentarios anónimos. Amelia esperó, conteniendo la respiración, hasta que apareció el primero. Buena historia. ¿En qué fábrica trabajabas? Ella cerró los ojos. Era él. Era Irán. Nadie sabía que ella había trabajado en una fábrica. Con manos temblorosas, Amelia escribió la última línea, la única advertencia que podía dar. Si lees esto, ellos ya están aquí. ¿Y tú? ¿En qué grupo estás? Apagó la computadora. En la oscuridad, su ojo izquierdo brilló violeta por un instante. Fuera, la sombra tras la ventana sonrió. Gracias por ver, buscadores de misterios. Uf, ¿qué tal esa historia, eh? Amelia y los 12 nos dejaron con los pelos de punta y más preguntas que respuestas. Primero que nada, felicidades por quedarse hasta el final, valientes. No cualquiera aguanta este viaje de terror y suspenso. Ahora dinos, ¿qué parte los dejó más sacados de onda? ¿El portal? ¿Los 12? ¿O el final que nos dejó con el ojo cuadrado? ¿Creen que Amelia logró escapar de verdad? ¿O algo de Eternum se vino con ella? Y ojo, que esto no acaba aquí. Denle like y pulgar arriba si quieren más historias así de turbias. Compartan con sus valientes amigos, a ver si aguantan. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse la próxima historia, y créannos, se viene algo peor. Nos vemos en la próxima aventura, buscadores. Porque los misterios nunca terminan. El equipo de misterios misteriosos. Postdata, si escuchan pasos en su casa a medianoche, mejor no miren por la ventana.